Amigas y amigos, oyentes de RPP Noticias, confianza por todos los medios, muy buenos días. Estamos iniciando ampliación de noticias hoy sábado 9 de mayo y por supuesto con la grata compañía, aunque sea a la distancia, una compañía virtual de Omar Mariluz. ¿Cómo te va, Omar? Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy buenos días. Hoy sábado 9 de mayo, la víspera del Día de la Madre, un Día de la Madre diferente. Ya se anunció que vamos a continuar 2 semanas más en este estado de emergencia, este aislamiento social obligatorio y como comentábamos más temprano, no nos hagamos muchas ilusiones porque es probable que las cosas se sigan extendiendo y no vamos a volver, al menos este año, creo yo, a la normalidad, esa No, de ninguna normalidad que manera. teníamos previo al estado de emergencia, ¿no? De ninguna manera, tenemos para rato aquí. Pero vamos a iniciar ampliación de noticias con el diálogo que vamos a sostener con Susana Saldaña. Ella es coordinadora de empresarios textiles de la zona de Gamarra, en La Victoria. Señora Saldaña, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. A usted gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, los empresarios textiles de Gamarra sí cumplen, por ejemplo, las condiciones de elaboración de mascarillas porque estas tienen que importarse ante la gran demanda que hay. Evidentemente, esto originado por otros sectores, hasta inclusive presuntos actos de corrupción. Pero desde el punto de vista de los empresarios textiles de Gamarra, ¿ustedes están en condiciones de elaborar estas mascarillas y por qué? Por supuesto, mira, nosotros como empresarios de Gamarra creemos que tenemos la capacidad, la tecnología, la mano de obra calificada y estamos dispuestos a trabajar por esta necesidad tan grande que tiene nuestro país y no solo las mascarillas, sino todo equipo de protección personal con la calidad necesaria. No entendemos aún cómo es posible que nuestro país esté peleando, haciendo una fila en la China por una mascarilla cuando todo ello se puede producir en el Perú. Podríamos acabar con el desabastecimiento. Pero, ¿por qué no han sido tomados en cuenta ustedes? ¿Perdón? ¿Por qué no han sido tomados en cuenta? ¿Cuál ha sido el argumento o los argumentos para explicar esta decisión? Nosotros como Gamarra desde el primer día de la emergencia, Gamarra está cerrada al 100%, estamos guardando la cuarentena. Entonces, como producción local no hemos podido todavía como grupo empezar a producir las cantidades necesarias que se requieren y tampoco hemos recibido el llamamiento o la convocatoria de las instituciones y eso es algo que nos preocupa porque vemos muchos supuestos empresarios cambiando su rubro, de que antes vendían llantas, ahora venden mascarillas y otros insumos médicos, por ejemplo, con visos de corrupción, gente que puede tener conocidos dentro de los sectores de abastecimiento de las instituciones públicas. Vemos que se está vendiendo en el mercado unas mascarillas de Notex, que son de plástico reciclado, de derivados del petróleo y que indiscriminadamente la gente está vendiendo y están comprando incluso en instituciones públicas, teniendo en el Perú nosotros una industria textil, una industria potente, una industria que puede desarrollar las calidades de telas necesarias. Señora Saldaña, justo el punto esencial, la tela o el material que se usa para las mascarillas. Por ejemplo, entendemos que las mascarillas N95, sumamente solicitadas en el mundo, hay escasez incluso que produce esta empresa M3, son muy buenas, aíslan realmente o protegen a la persona que las usa. El material con que se hacen esas mascarillas está en Perú. Podemos contar con el material porque imagino que la parte más esencial al momento de producir la mascarilla es el material que se usa para la confección. Sí, en el Perú no hay una industria tecnificada y eso no es descuido de los empresarios, no es descuido de los gobiernos. No hay una industria tecnificada en el sector médico para producir tipo estas mascarillas como las que hace 3M, tipo las N95. Pero ¿qué hay en el Perú? ¿Y qué se le puede dar a la población, a todos nuestros compatriotas y también a los médicos, a los hospitales, a la policía, al ejército? Tela calificada, tecnificada, por ejemplo, con protección antifluido, con protección antibacteriana, con protección antialérgica, anti-UV, antiestática. Todo eso puede ser igual, tan buena la protección que puede brindar como la N95.
¿Ustedes los textiles de Gamarra antes de esta emergencia han podido o han tenido la oportunidad de trabajar directamente, por ejemplo, con hospitales, con clínicas, proporcionándoles todo este instrumental y todos estos elementos de protección? Antes de la emergencia, no, porque justamente no se sabía que iba a dictarse el estado de emergencia. Gamarra empezó a producir. Nosotros desde la coordinadora apoyamos un grupo de empresas a desarrollar tecnología. Me refiero a que, perdón, señora Susana, siempre los médicos han necesitado mascarillas. O sea, ese es un elemento que ellos tienen inclusive antes de la emergencia. Por eso le preguntaba si es que habían tenido la oportunidad de dotar a los médicos de alguna clínica privada o un hospital del Estado de estos elementos. Por supuesto que sí, de mucho tiempo. En Gamarra tenemos muchas empresas y talleres especializados en hacer esta fabricación, no solo de mascarillas, sino de todo uniforme de protección personal, tanto MINSA, de salud, clínicas privadas, siempre se han confeccionado en Gamarra. No necesariamente los empresarios de Gamarra, que son microempresas, han llegado directamente, y esto también aprovecho para hacer un llamado al gobierno. Si queremos reactivar la economía, debe ser la microempresa la que provea directamente al gobierno. ¿Por qué? O a las instituciones grandes, porque no es posible que gane una licitación grande una empresa que no tiene ni una aguja, pero sin embargo gana una licitación de millones, de miles de prendas, y sin embargo va y a nuestra gente terceriza con precios abusivos. En este momento, te cuento, hay muchos talleres que están en sus casas, que tienen las máquinas en sus casas, que no están violando la cuarentena, pero también están produciendo, y hay personas que han ganado estas licitaciones y le están pagando a nuestra gente precios abusivos, eso es lamentable, 20 centavos realmente. por una mascarilla y la venden a 8 soles, imagínate. Sí, porque hay alguien que se beneficia. Una última pregunta, señora Saldaña, en cuanto a la reactivación, porque la industria textil sí está comprendida en esta primera fase de la reactivación, pero queríamos saber si Gamarra como tal cuenta con las condiciones o los requisitos para poder reactivarse en esta primera fase. Gamarra va a tener que cambiar, estamos cambiando, nos estamos preparando para regresar. Te cuento que hemos estado en coordinación con el Ministerio de la Producción, hemos desarrollado un protocolo y un plan de seguridad y salud en el trabajo específico para Gamarra, porque el protocolo que ha sacado el Ministerio de la Producción es general para todo el sector textil. Hay empresas como las medianas o las grandes empresas que les va a ser mucho más fácil adecuarse a este tipo de protocolos, pero nuestra propuesta ha sido que los sectores tipo Gamarra y otros conglomerados de microempresa en su mayoría tengamos protocolos específicos pensados de acuerdo a nuestra realidad. Y esa es la propuesta que nosotros le estamos haciendo al Ministerio de la Producción para que este protocolo, en la medida de lo posible, lo más pronto, pueda ser aprobado e implementado en Gamarra. Y posterior a ello, podamos empezar con un pequeño grupo de empresas a ajustar estos protocolos, porque no hay experiencia anterior sobre una pandemia y la aplicación de protocolos sobre el tema. Muy bien. Pero empezaríamos en un inicio, Gamarra, a puerta cerrada, sin clientes, estableciendo y cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad. ¿Quiénes? En un inicio, proveedores y talleres de producción. El tema de las tiendas es algo que se va a hacer todavía de forma paulatina y gradual. Eso es importante, sobre todo acatar estas disposiciones para el tema de la reanudación de las actividades. Señora Saldaña, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Le agradezco, muy amable, buen día. Bueno, Omar, amigos de RPP Noticias, tenemos que irnos a la pausa y luego seguimos, por supuesto, en Ampliación de Noticias.